favor, si se ve en pantalla. Me parece que sí. Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto tenerte Buenos aquí en días. sala. Álvaro, gracias por compartir también con anticipación tu presentación. Lo he leído atentamente. Y bueno, agradecerte nuevamente. Y ya he hecho una breve presentación sobre tu participación al inicio de esta sesión. Y bueno. Nada, Álvaro, el tema que nos vas a presentar entiendo que es sobre comunidades y gobernanza participativa y también se va a desarrollar una actividad al final de la sesión, ¿verdad? Hola, Sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. Una pequeña dinámica sobre redes. eso, eso. ¿Está funcionando tu pantalla, Álvaro? Sí, estoy tratando de resolverlo porque me he conectado desde una tablet para poder Ok, hablar con ustedes. La computadora principal desde donde voy a proyectar no me conecta la cámara, entonces ahorita voy a conectar el- la presentación. Un momento. ok, entonces me das un minutito así como para volver a, a dar una breve introducción Claro que sí. sobre tu trabajo. Bueno, Álvaro Moore, para los que recién se vienen incorporando a la sala, él ha sido director de la red Impacto LATAM, que es una red que reúne y fortalece todo un ecosistema de emprendimiento, del emprendimiento social, sobre todo para el nivel latinoamericano. ¿No? Álvaro ha estado muy involucrado en todo este proceso de creación de este ecosistema social para Latinoamérica. Él es especialista, consultor en impacto social para América Latina, con experiencia trabajando con fundaciones, gobiernos y organizaciones de emprendimiento. Entonces, este tema que es crucial porque venimos hablando sobre gobernanza, sostenibilidad, sobre innovación territorial, innovación y gobernanza, etcétera. Bueno, lo que nos va a presentar el día de hoy Álvaro sobre comunidades y gobernanza participativa se enfoca principalmente a esto, ¿no? ¿Cómo se crean estos ecosistemas? ¿Cuál es el rol y el perfil de los aliados en el ecosistema? ¿No? ¿Cómo se fortalece este proceso? Y también para esto vamos a desarrollar como una actividad muy cortita, si entiendo, de 10 minutos, pero bueno, no me explayo más y dejo el espacio y el micro para Álvaro. Nuevamente, bienvenido, Álvaro. Gracias. Muchas gracias, Rocío, y gracias a todos los que están conectados. Eh, Estaba tratando de poner el fondo así bonito como tú, pero como me he cambiado de computadora, no lo tengo listo, así que vamos a ver si en No te algún preocupes. momento lo puedo poner. Voy a poner la Tranquilo. presentación, un momentito. Ya se está viendo, se está compartiendo. Perfecto. Un momento que me estoy acomodando, ya que al tener que cambiar de computadora no es lo mismo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, eh, de nuevo, muchas gracias. Yo soy Álvaro Moore, fundador de NUI, es mi consultora, y vamos a hablar ahora de comunidades y gobernanza participativa, cosa que me parece que el Álvaro de hace 6 años de repente habría dicho como, ¿qué? ¿Qué haces hablando de esto? ¿No? Ahora les voy a contar un poquito de mi historia, de mi perfil, y es curioso porque siento que al menos esta parte sobre las comunidades llegó a mi vida de una manera muy casual, muy circunstancial.
Pero antes de entrar un poco a esa anécdota, entonces les voy a contar de dónde vengo y luego ya hablaremos de esos dos temas en particular. Lo que vamos a tocar el día de hoy, los temas son básicamente, bueno, esa breve presentación de quién soy, cómo se compone el ecosistema de emprendimiento. A mí me gusta mucho hablar de impacto y de repente mezclo las cosas y digo emprendimiento de impacto, emprendimiento social, como si fuera lo único, pero no, yo comprendo que es una alternativa, pero también yo creo que en el futuro no lo va a ser. No va a ser una alternativa, va a ser el mainstream, va a ser lo normal, lo cotidiano, ¿no? Entonces, perdónenme eso, si hablo mucho de impacto porque me gusta, me importa mucho la sostenibilidad y les voy a hablar de ese ecosistema. Vamos a hablar de gobernanza, de comunidades y ahí es donde está al final la pequeña actividad que mencionó Rocío. Entonces, para empezar, ¿quién soy? Eh, Me es difícil definir quién soy eh, últimamente, en los últimos meses, porque muchas veces el quién soy está atado a un cargo, a un título. Y desde hace 6 meses más o menos soy independiente, tengo una consultora que se llama Anui, que es lo que ven ahí en la esquinita. Pero no me gusta definirme como eh, por lo que hago, por el cargo y eso. Y he estado en todo un proceso de reinvención de qué soy, de cómo comunicarlo, ¿no? En estos últimos meses. Así que ahí les presento esta nueva versión, un poco feliz, busqué una foto que representara este momento. Y una de las cosas que a mí me gustan más o que me caracterizan más es la educación. Yo creo que es algo que me ha perseguido durante mucho tiempo, educar a través de lo que hago. No una educación formal, digamos, en el colegio, en la universidad, sino educar a través de programas de aceleración, educar a través de las mentorías, sobre todo hacia personas o poblaciones que se encuentran en contextos de vulnerabilidad o espacios donde no han tenido acceso a una educación tradicional. Me gusta transformar los procesos en procesos educativos, donde la gente pueda descubrir el conocimiento y construirlo para ellos mismos. Eh, y me encanta porque lo he podido hacer muchas veces, ¿no? Empecé en el mundo de la consultoría y que también es de alguna manera una forma de educación, pero también he participado en los últimos 15 años, diría, en diferentes tipos de procesos educativos a través de voluntariados, ONGs y también a través de mi trabajo. Principalmente, eh, bueno, fui emprendedor, tuve una empresa que se llamaba Sácate un 20 de clases particulares aquí en Perú y luego, en una consultora que se llama ChangeLab, antes se llamaba Creative Lab, en donde tuve la oportunidad de hacer muchos procesos en territorio, para poblaciones muy diversas, no solamente por la geografía, sino también por sus características, su vida y adaptar las cosas a diferentes poblaciones es un proceso muy interesante, muy enriquecedor también para uno. Otra cosa que también, bueno, como les dije, me encanta mucho el impacto y este icono, este simbolito representa la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que algo de lo que seguramente vamos a hablar ahora es que eh, el mundo es un recurso limitado, ¿no? Aunque algunas personas actúen como que no lo fuera, que fuera ilimitado. Y lamentablemente no hay una institución, no hay una entidad, un organismo que se vaya a hacer cargo de recuperarlo. Somos nosotros mismos. Y no debería ser una actividad de los fines de semana, ¿no? No debería ser el voluntariado de los sábados o la actividad
una vez al año en campaña de ir a recoger la basura en la playa. Debería ser algo que pensemos constantemente, ¿no? Y bueno, en mi vida, en mi trabajo, he podido dedicarme muchísimo a eso, eh, pero acá más que nada vengo a traer como un mensaje de vivamos la sostenibilidad, ¿no? No la insertemos como un componente extra accesorio de nuestra empresa, sino vivámosla en cada cosa que hacemos, ¿no? Desde qué cosa compramos, preocupándonos por cómo se ha hecho eso que compramos, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver con ese aspecto, ¿no? De la sostenibilidad y el impacto. Tercero, y que está muy relacionado con la charla de hoy, eh, el trabajo con redes diversas de actores muy diversos, ¿no? La diversidad está ahí en mi vida, en los diferentes trabajos que he hecho, diferentes proyectos. Eh, y como les decía antes en el componente de educación, el tener que adaptar mi trabajo, un proceso educativo, una consultoría a diferentes tipos de personas. De nuevo, no solamente yo tuve la suerte de vivir 6 años en Colombia, me encanta vivir en otro país porque eso es como un descubrimiento constante todos los días, ¿no? Todas las personas para ti son extranjeras, ¿no? Y tú eres el extranjero también para ellos, ¿no? Y creo que eso también lo podemos vivir en estos procesos como de atender a personas que vienen de diferentes sitios a nuestro negocio o cuando tenemos que hacer un trabajo donde juntamos actores muy, muy diversos. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, eso también está muy arraigado ahí en mi vida, ¿no? Y por último, y lo he puesto al último, aunque en realidad, y de nuevo, vuelvo a decir, hace 6 años, hace 7 años, de repente hubiera dicho como que, qué curioso que estoy hablando de estos temas, porque a mí siempre me han conocido como el chico del último simbolito. El chico de los Exceles, el chico de la programación, el del dashboard, el de todas estas cosas tecnológicas que muchas personas en la oficina no entienden y que me decían, ah, bueno, Álvaro, tú que sabes fórmulas de Excel, hazlo tú. Y eso me ha llevado después a trabajar en automatización, a trabajar en mejora de procesos, un montón de cosas que hasta hace más o menos unos 6 años, pues yo nunca me habría imaginado estar hablando de comunidades, de gobernanza y esas cosas. Eso vino después, eso vino ya al final, particularmente en mi rol en la red de impacto, del que les voy a hablar también un poquito, pero este, creo que también pensando un poco para esta charla me di cuenta que todo tiene que ver con un pensamiento de sistemas, ¿no? Las comunidades son un sistema de personas donde hay entradas, hay salidas, hay diferentes interacciones y así como puedes ver las entradas y las salidas entre dos nodos, dos personas, puedes ver también la entrada y la salida de todo el sistema, ¿no? Un grupo nacional, un grupo regional, todo tiene esa relación de entradas y salidas que se pueden sumar, se pueden restar, y es muy interesante ver las cosas desde esa perspectiva. Así que bueno, este, con esto quiero pensar que estoy un poco autorizado para hablar de estas cosas, no lo sé, tal vez ustedes juzgarán, pero ese ha sido un poco el desarrollo, ¿no? Cuando empecé mi carrera profesional no pensaba en comunidades, pensaba sí, había un llamado en mí, en que me gustaba ayudar, me preocupaba por otras personas que no eran de mi entorno, pero no lo pensaba en esos términos, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que en ese momento pensaba como que, el que habla de comunidades y gobernanza es medio hippie, ¿no? Es medio raro, es una persona bohemia, entonces seguramente le importan esas cosas extrañas, ¿no? Pero he aprendido que al final todo lo que hacemos depende muchísimo de las relaciones que formamos con diferentes personas y por eso es importante entender que necesitamos trabajar en comunidad y entender el ecosistema, ¿no? Entonces, vamos a este tema sobre
qué cosa es el ecosistema del emprendimiento, ¿no? Cuando hablamos del ecosistema, primero, y sé que algunas personas acá pueden venir de un entorno del turismo, de la agronomía, de diferentes cosas, que la palabra ecosistema eh, tiene otra acepción, ¿no? Entonces, es común que nos la robemos los ingenieros, que nos la robemos de otros campos y hablamos del ecosistema de impacto o el ecosistema de emprendimiento. El ecosistema se refiere al conjunto de actores o al conjunto de elementos que están interactuando para este propósito, ¿no? En particular, el emprendimiento. ¿Y quiénes son? A mí me gusta eh, este modelo, que de hecho fue desarrollado en conjunto en la red de impacto, que habla de tres niveles. O primero, empecemos por el lado de los circulitos, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar que las entidades o los tipos de entidades, que son gobierno o Estado, para diferenciar de lo que vamos a hablar después de la gobernanza, ¿no? El Estado, el gobierno, es un tipo de actor, pero puede tener varios roles. Las organizaciones de la sociedad civil o ONGs es otro tipo de actor, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro. La academia es otro tipo de actor y la empresa privada, la empresa que espera lucro, es otro tipo de actor. Esas son las entidades, los tipos. Y lo que tenemos en amarillo son los roles que cumple. Entonces, tú puedes tener alguien de gobierno que está en diferentes roles, ¿no? Inclusive que emprende, ¿no? Hay empresas estatales. Puedes tener a una empresa privada, una empresa de lucro, que además invierte en otras organizaciones, entonces también es un inversionista. Entonces, eso está mezclado. Y esto lo pongo así para resaltar que no pensemos que cada uno de estos actores son un tipo de entidad en particular, ¿no? Como a veces tenemos a pensar que si alguien dona dinero para activar un ecosistema para una causa de emprendimiento o algo así, es filantropía. Hay muchísimos actores en el medio entre la filantropía y la inversión esperando retorno que pertenecen a este ecosistema del impacto y que es bueno saber que existen para saber cómo llegar a ellos. Entonces, vamos a hablar de estos roles. Empezando por la parte eh, bueno, empecemos por la parte de abajo, ya que creo que acá hay muchos solucionadores y hay que saber identificarlos primero, ¿no? Yo empecé hace como unos 15 años en el mundo del emprendimiento con esta empresa que les mencioné, Sácate un 20. Era una empresa de clases particulares, como un hub, un conector entre personas que necesitaban clases de colegio o adultos que querían alguna materia y profesores que, como deben saber los que son de Perú, acá hay muchísimas personas que se dedican al tema de las clases particulares, ¿no? A dictar clases en casas o fuera a sus alumnos particulares, ¿no? Y cobran por hora. Pero ese es un mercado muy informal y es un mercado que además depende mucho, nuevamente, de la comunidad, de las redes de cada persona, ¿no? Una persona solamente puede llegar donde tiene sus contactos. Entonces, ahí vi una oportunidad. ¿Cómo conectamos estos dos mercados? En ese momento, yo no me, yo me denominaba un emprendedor nada más, a secas, ¿no? O una startup a veces, aunque tenía esta noción de que startup, además como es una palabra en inglés, ¿no? Como que tiene algo especial en sí mismo, ¿no? ¿Qué cosa es una startup? Después ya aprendí a definirlo, pero, y eso lo quiero decir con un asterisco, ¿no? La definición es la que yo he aprendido y cada uno le puede dar su propia definición. Y es importante siempre comprender eso, ¿no? Que no somos dueños de la verdad, más aún cuando trabajamos con personas de diferentes entornos. Eh, Basta decir, por ejemplo, diferentes nacionalidades. Ya, con eso cambió completamente el diccionario, ¿no? Lo que en un país se entiende como startup puede ser diferente eh, que acá mismo, ¿no? O los términos que utilizamos para hablar
este, de repente de temas de innovación o de sostenibilidad, cambia completamente, ¿no? Entonces, no hay que pelearnos por los términos, no hay que creer que, es que esto se dice así. A veces en Perú se dice así, pero acá nomás en el vecino, en Colombia, donde he vivido 6 años, me he encontrado con varias, bueno, he tenido varias anécdotas de que yo pensaba que estaba hablando y todos me estaban entendiendo y resulta que había una palabrita, una cosita que cambiaba todo el sentido de lo que estaba diciendo y está bien, ellos tienen la razón y nosotros también, ¿no? Entonces, startup, lo que he aprendido es que es una empresa joven que tiene un modelo de negocio que todavía está mutando, ¿no? Todavía está evolucionando. Algunos le meten el componente tecnológico de entrada, o sea que startup es igual a tecnología. A mí me parece que eso no es, que para eso hay que especificar, ¿no? Startup tecnológica, pero podemos quedar de acuerdo en que es algo joven, es algo novedoso, es algo innovador. Entonces está todo el tiempo ahí cambiando. ¿Qué diferencia de repente de una pyme que ya es lo que es y está en crecimiento, ¿no? De repente está en una etapa muy joven, pero es un modelo de negocio, un producto, una forma de vender clarísima, ¿no? Entonces, eso sería cuando hablamos de una pyme o de repente de una mipyme o más que medio, ¿no? Sino una empresa grande, pero que tiene el modelo de negocio consolidado. Y tenemos a las empresas sociales, que vendrían a ser como un tipo especial de empresa, puede ser startup social también, pero es una empresa que además de querer empujar un producto, además de tener un fin de hacer dinero con ese producto, quiere resolver una problemática. ¿Qué problemáticas hay? Hay muchas maneras de definirlo, pero creo que también un modelo que, al menos en Perú o en Colombia, que conozco más, se suele utilizar como sistema de clasificación de los problemas que hay en el mundo, están los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, que son una manera de clasificar estas injusticias, eh, estos dolores que tenemos en el mundo en 17 categorías diferentes. Muy complicado para algunos, entonces podemos hablar de repente de triple impacto, que es una manera muy sencilla, muy súper simplificada de definir estas problemáticas. ¿A qué se refiere el triple impacto? Se refiere a empresas que no solamente tienen fin de lucro, sino también piensan en lo social y en lo ambiental. No todos tenemos que tener ese triple impacto, ojo, ¿no? A veces el impacto ambiental ya está dado por hecho porque lo que hacemos no está generando ninguna contaminación o es mínimo, pero de repente el impacto social es mucho más fuerte. Igual el concepto de triple impacto es como un paraguas, ¿no? Para decir empresa social, empresa con propósito y así. Entonces, este grupito es los solucionadores. Bueno, y me olvidaba de las ONGs, ¿no? Donde en los últimos años estuve trabajando en una. Y las ONGs tienen este rol como de resolver directamente una problemática, enfocarse en un problema y hacerlo sin ánimo de lucro, pero eh, sin perder, ¿no? Porque a veces decimos sin ánimo de lucro y pensamos que es, ya, estos lo hacen con ánimo de pérdida, ¿no? Y no es así. Sin ánimo de lucro significa que no hay un accionista al que le tienes que responder y le tienes que entregar al final del ejercicio una utilidad, pero tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser rentables. Las ONGs también tienen esta misión, ¿no? Y hoy en día, también un poco impulsado por cambios en el ecosistema, sobre todo del componente de más arribita, ese que dice organismos de cooperación internacional aquí, este, o directamente países que han afectado todo el ecosistema de ayuda humanitaria, de influencia también con el poder blando, porque esto no es simplemente ayuda porque, ay, qué pena, vamos a donar dinero a otros lugares.
hay intereses políticos detrás de todo eso. Y ha cambiado, eso ha cambiado en este año y eso ha generado movimientos que eh, generan presión sobre todo actores como las ONGs, que ahora tienen que pensar, oye, ¿cómo hago para seguir haciendo lo que hago, que es bueno, pero ya no depender de estas ayudas? Que al menos no en más del 50%, que era lo que estaba pasando, ¿no? Muchas ONGs dependían 100% de un donante, de un flujo de dinero. Y ya sabemos que eso no es garantizado, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto es el mundo, este es el ecosistema, estos son los actores con los que convivimos, ¿no? Los solucionadores. Me salté de frente a lo de las fuentes de capital, entonces vamos un poco con eso, ¿no? ¿Qué son las fuentes de capital? Son estos actores, entidades, organismos que invierten o prestan dinero para las causas de los últimos. Puede ser porque quieren una rentabilidad, ¿no? O puede ser porque quieren impulsar su misión, pero no están buscando una rentabilidad. Y ahí es donde vienen las subvenciones o grants en inglés, donde vienen otros instrumentos o vehículos financieros para otorgar dinero a estas entidades mediante diferentes reglas, ¿no? Porque cuando hablamos generalmente de subvenciones o de grants, hay una manera de otorgarlos que es, te doy todo este dinero para lo que me has pedido y tú me reportas los resultados. Pero también hay maneras como intermedias de darlo, ¿no? Te voy a dar el dinero cada vez que vayas cumpliendo diferentes hitos, por ejemplo. Eh, o tú tienes que levantar cierto monto y la entidad te completa o con una donación o con una inversión. Hay diferentes modelos. Las fuentes de capital las podemos dividir en dos categorías, ¿no? Tenemos todo lo que proviene de gobiernos u organismos multilaterales, o sea, conformados por muchos gobiernos, y la inversión, o no solamente inversión, porque ahora vamos a ver cómo podemos abrir este término de inversión muchísimo más, pero dinero que viene de empresa y de familia también, o sea, de personas, también llamadas personas de alto patrimonio, ¿no? Que, este, que quieren invertir en diferentes empresas o simplemente quieren dar su dinero para resolver esas causas que les decía que comparten las ONGs, pero también las empresas sociales. En inversión corporativa, ¿no? Hablamos de empresas directamente que dan dinero de repente por parte de su plan de sostenibilidad, de su plan estratégico, o empresas que constituyen una entidad aparte, una ONG, una fundación, que se encarga de hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, tenemos la Fundación Romero, Vice, Anglo American, que están muy metidos ellos últimos en el desarrollo de este ecosistema, ¿no? Ellos tienen una visión del ecosistema muy interesante y saben que tienen que diversificar, ¿no? A dónde va ese dinero, esa ayuda. Y como les decía, la inversión, esa es la inversión corporativa y la inversión familiar que viene de sujetos que tienen este alto patrimonio y constituyen una entidad para donar ese dinero y hacerlo de una manera inteligente, ¿no? Esas son las diferentes fuentes de capital. También tenemos en el medio de esos algunos actores que de repente serían como por acá, ¿no? En el medio de estos dos, de arriba y el segundo, que pueden ser la banca de desarrollo, ¿no? Tenemos el BID, tenemos el IMF, tenemos el Banco Mundial, un montón de entidades que este, se encargan de recibir dinero de muchas fuentes y de canalizarlo para desarrollar económicamente a los países de nuevo de una manera muy inteligente, ¿no? Porque a veces pensamos que dar dinero es simplemente pues, regalarlo y la persona que lo va a utilizar verá cómo lo hace, ¿no? Pero hay muchos mecanismos de control, no solamente para evitar la corrupción, sino para hacer las cosas de manera eficiente, ¿no? Entonces,
Todo eso está ahí en la parte de arriba. Y aquí en el medio, acá me gusta hablar mucho de esto, es porque yo he trabajado casi toda mi vida en este espacio. Bueno, también estuve en este espacio, estoy ahora en este espacio como solucionador, eh, aunque no, creo que diría que todavía continúo acá, pero cuando tenía mi empresa de clases particulares, era una empresa social al final del día. Eh, pero este grupo, el del medio, es un grupo que muchas veces es ignorado por la mayoría de personas. Hasta ahora mis amigos del colegio, por ejemplo, no saben qué hago, ¿no? Ellos dicen, ah, tú eres el del emprendimiento, tú eres el de las ONGs, pero no saben que yo trabajaba en una especie de consultora aceleradora. Y si les trataba de explicar, decían, ¿qué? ¿Qué estás hablando? ¿Aceleradora? ¿Eso es carros? Eso tiene que ver con velocidad, ¿no? Incubadora tiene que ver con bebés, ¿no? Entonces, hay que definirlo para algunas personas y es importante entenderlo para saber cómo funciona todo esto. Para que este dinero que les decía acá arriba sea utilizado de la manera correcta para causas sociales, para causas ambientales o simplemente para emprender, para desarrollar productos, para desarrollar mercado y hacerlo correctamente, existe este nivel de organizaciones de soporte al emprendimiento. ¿Qué son? Son organizaciones que a través de su trabajo desarrollan a los emprendedores. En eso tenemos a los que les ayudan a convertir ideas en acción o tomar esa acción y elevarla, ¿no? Mejorarla. Y esas son las incubadoras y las aceleradoras. Acá en Perú, por ejemplo, hay mucho de eso en las universidades, ¿no? Porque hay una ley que promueve que las universidades abran su incubadora, abran su aceleradora. También hay algunas incubadoras y aceleradoras privadas, ¿no? Y en todos los países pasa algo similar. Los servicios profesionales, acá es todo el espectro de profesionales B2B, ¿no? Profesionales de negocio a negocio, pero en particular que le dan servicios a estos emprendedores, ¿no? A estas personas que tienen empresa y necesitan servicios especialmente para empresas, ¿no? Contabilidad, manejo de redes sociales, comunicación, espacios de coworking, y consultores, ¿no? Todo eso son los servicios profesionales. Y ahí es donde yo he estado mucho tiempo de mi vida. Luego tenemos a los constructores de ecosistema, que son entidades como la red de impacto, que les voy a hablar más adelante, son entidades que se dedican a promover de alguna manera que estos actores, que cada una de estas cajitas se conozca, compartan Sí, sí, información. estás trabajando. Pero Hola. sí, Hola, ¿me escuchan bien? ¿Todo- ¿Me escuchan bien? Hola Álvaro, sí, Sí. te estamos escuchando. Ah, perfecto, perfecto. Sí, Sí, hubo sí, una sí, interrupción, pero ahora ya te estamos escuchando. Por favor, perfecto. cerrar el micro en la sala. Gracias. Sí, muchas gracias. Por favor, los que tienen el micro abierto, mutéenlo para que no se cuele el sonido. Y Gracias. a veces tengo la señal un poquito mal, entonces si pasa algo, como estoy conectado desde dos computadoras y la señal se me cae acá, yo igual en la otra lo puedo ver, me escriben en el chat, Álvaro, no te escuchábamos o algo. Perfecto. Entonces, les decía, los constructores de ecosistemas son estos actores que eh, ayudan a que todas estas cajitas amarillas se conecten, ¿no? Que se conozcan, que colaboren entre ellas, se articulen. Luego tenemos a los de investigación y desarrollo, que nos proveen de datos, de información para la toma de decisiones. Y finalmente tenemos a los financiadores, ¿no? O a los que canalizan la financiación, porque el dinero que viene de acá es administrado por organizaciones que manejan ese dinero, que lo reparten y que ven la mejor manera de utilizarlo para tener la mayor rentabilidad. Y esos financiadores a veces es muy,
es muy curioso, porque así como les decía esto de las startups, ¿no? Palabra en inglés, suena cool, entonces debe tener algún componente especial tecnológico. Los financiadores no se llaman solamente financiadores, se llaman VCs, por ejemplo, ¿no? O a veces si se están en un entorno más técnico, comienzan a utilizar otros términos como el GP y el LP. ¿Y qué cosas son todas estas cosas, no? VC quiere decir Venture Capital, ¿no? GP es General Partner, LP es Limited Partner. ¿Y qué es todo eso? Son terminologías del mundo de las finanzas para decir que es capital de riesgo, ¿no? VC, Venture Capital, es capital de riesgo, o sea, capital que va a ser arriesgado para obtener una rentabilidad mayor de lo que sería en una cuenta bancaria, ¿no? Cosa que abre un poco también este tema cuando alguien te ofrece, oye, ¿quieres unirte a un fondo para invertir en empresas? Hay personas que preguntan, pero ¿y cuánto es la rentabilidad? Si alguien pregunta eso es porque no está entendiendo que esto es capital de riesgo. Entonces, no importa, la rentabilidad es alta, eso está, eso es obvio, pero no es garantizada. Entonces, no importa que la rentabilidad que te digan, sí, puede llegar a ser 50%, sí, pero también puede ser menos 20. Entonces, ellos se dedican a distribuir este dinero de la mejor forma para que los que pierden, o mejor dicho, los que ganan, que son menos, compensen a los que pierden y de esa manera todos tengan una rentabilidad al menos algo positiva. Pero lo más importante, creo yo, cuando alguien colabora o invierte en un financiador, ¿no? Para que utilice su dinero y se lo dé a emprendedores, es que te importe lo que hagan, ¿no? Y más aún cuando hablamos de impacto, ¿no? Cuando hay impacto involucrado, cuando hay un propósito, nos debe importar eso. Y eso es lo que termina de conectar todo esto que les he dicho, ¿no? El impacto. Cuando hablamos de propósitos, de cosas que nos mueven, es mucho mejor o mucho más fácil trabajar en conjunto, trabajar en comunidad, porque tenemos un objetivo común. Y además es un objetivo más auténtico, no es un objetivo de cuánto dinero estás haciendo y cuánto me vas a garantizar que voy a ganar yo. No, es un sentimiento de repente de una injusticia que queremos resolver, o es este llamado a proveer del mundo de algo mejor, ¿no? Entonces, eso hace que todo esto se convierta no simplemente en un gráfico acá en la pantalla, sino en la representación de una comunidad. Entonces, bueno, esa es mi pequeña explicación acerca de cómo está compuesto el ecosistema. Si hay algún tema, alguna palabra que no expliqué, algo que haya quedado así en el medio mal explicado, por favor, escríbanlo en el chat. Yo trataré de hacer la explicación, de mejorarla en unos minutos. Y ahora vamos a hablar de gobernanza, ¿no? Que es el componente que está además en el título, ¿no? Y yo les quiero decir primero, ¿ustedes dicen gobernanza o dicen gobierno? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? ¿Se han puesto a pensar en eso? O de repente gobernanza es una palabra un poquito rara, sofisticada, pero gobierno es la que usan con regularidad, ¿no? Que es lo que a mí me pasaba, ¿no? A ver, escriban en el chat si alguno tiene alguna definición o alguna diferencia entre qué es gobernanza y qué es gobierno, para empezar por ahí, ¿no? En el caso, bueno, mientras si alguno se anima a escribir, lo leemos. Cuando trabajaba en la red de impacto, para ir entrando un poco en ese tema que ves en la siguiente lámina, la red de impacto es una organización, una comunidad de organizaciones de soporte al emprendimiento. Estos que se encuentran aquí, vamos a retroceder una, se encuentra aquí, es un constructor del ecosistema. Entonces, como constructor del ecosistema, es una comunidad de otras organizaciones de soporte al emprendimiento, financiadores, incubadoras, etcétera, que se conocen, se articulan y toman decisiones en conjunto. Y para eso tienen un sistema de gobernanza, ¿no? Que es diferente a gobierno.
que nadie se ha animado. Entonces todos están esperando cuál es la diferencia, o al menos cómo lo explico yo. Cuando pensamos en gobierno, estamos pensando en la estructura formal de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí me adelanté un poquito. La estructura formal, es decir, las cabezas, los roles, las personas que están nombradas. Incluye desde los órganos, estos tipo consultivos, directivos, que uno conforma para su empresa, el directorio, las personas responsables, las cabezas de la organización también, ¿no? El CEO, el gerente general, el director general, esas personas, esos roles. Pero la gobernanza es más que esa estructura dura, es el conjunto de reglas y la manera, la cultura en cómo tomamos estas decisiones. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de un ámbito mucho más amplio, ¿no? Que excede el de la organización. Entonces, por ejemplo, en el caso de la red de impacto que les decía, a ver, ahí justo hay un comentario, gobernanza de Ecoversa Group. Gobernanza es la gestión con capacidad de resolución de conflictos y gobierno es la institución. Perfecto, sí. Por ahí va, ¿no? Justamente lo que yo estaba tratando de expresar, ¿no? Que el gobierno es lo formal, es la institución, es esto que está nombrado, que está escrito en el papel, pero la gobernanza es la gestión, es el proceso que hacemos para poder tomar una decisión o resolver un conflicto. Y esto significa que en la gobernanza podemos incluir actores que están tradicionalmente fuera de nuestra empresa o fuera de nuestra comunidad inclusive, ¿no? Pueden ser beneficiarios, como también pueden ser personas que están al lado, ¿no? Pero que de alguna manera se ven influenciadas o afectadas por lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo los incluimos? Hay muchas maneras, ¿no? Eso vamos a hablar en un momento. Pero primero les quiero decir algunas claves de lo que he visto eh, en, en mi tiempo, particularmente en la red de impacto, pero también desde antes, ¿no? Y es que, ¿qué funciona? Como les decía antes, hay que tener objetivos comunes claros, ¿no? Hay que tener propósitos claros, porque esto es lo que une ese gráfico del ecosistema, ¿no? Eh, a veces asumimos que porque todos estamos acá, entonces todos pensamos igual. Y por eso el segundo punto también es importante. Un lenguaje simple y compartido. No necesariamente porque estemos acá, todos entendemos la sostenibilidad de la misma manera. No todos creemos en las causas de la misma manera. De repente yo tengo cierto pensamiento político y otra persona que está acá también, que cree en las comunidades, que cree en la gobernanza, no es de mi misma corriente y no por eso me voy a pelear, ¿no? Entonces, necesitamos objetivos comunes, pero también necesitamos palabras comunes. Y a veces también, no necesariamente mis palabras son mejores que las tuyas. Entonces necesitamos equilibrar eso y decir, oye, cuando hablemos de tal cosa, tal término, estamos refiriéndonos a esto, ¿ok? Vamos a estar de acuerdo en esto. Tenemos que tener roles y expectativas claras, ¿no? Cuando hablamos de toma de decisiones de una comunidad, de una organización que involucra actores externos, oye, ¿cuál es el rol y cuál es la expectativa? No tanto del interno, ¿no? Porque el interno de repente está cumpliendo el rol por el que ha sido contratado, está cumpliendo las funciones que tiene su cargo. Pero cuando invitamos a alguien de afuera, ¿qué expectativas tenemos? ¿Que nos diga la solución o que nos ayude con ideas, con inspiración sobre cómo vive la problemática, sobre qué le afecta la actividad que nosotros estamos haciendo? ¿Le está generando contaminación? ¿Le está generando ruido? ¿O tiene una expectativa de repente, oye, has puesto tu empresa acá al lado de mi barrio, ¿nos vas a dar trabajo? ¿No? Eso hay que tenerlo, hay que pensarlo, ¿no? Entonces, y hay que decirle a esas personas que se involucren, ¿no? Ahí
justo me están recordando que quedan 15 minutos, entonces 5 minutos más de esta explicación y vamos a pasar a la actividad. Necesitamos también que, ya en el caso particular de las comunidades, que la gobernanza tenga una facilitación neutra, ¿no? Es decir, que exista algún rol o exista alguien que provea algún tipo de equilibrio entre las diferentes voces que hay, ¿no? Y ya para el caso particular de comunidades, creo que la gobernanza necesita celebrar las victorias y trabajar con datos y evidencias para que todos los actores eh, comprendan que está habiendo un avance, ¿no? Esto funciona, digamos, para gremios, todos entienden, ¿no? Cuando digo comunidades, ¿no? Claridad en el lenguaje, que puede ser redes, puede ser gremios, puede ser grupos profesionales, todos esos que de alguna manera se gobiernan entre los pares, ¿no? Y que no funciona, reuniones sin propósito, ¿no? Las reunionitis matan las comunidades, matan la gobernanza, la toma de decisiones de estos grupos. Eh, Asumir que todos piensan igual, ¿no? Similar a, oye, se necesita un lenguaje simple y compartido. No asuman que todos entienden la sostenibilidad o el emprendimiento o el desarrollo territorial de la misma manera. La falta de seguimiento mata también el desbalance de poder. Oye, y eso no solamente es por cargos, por roles. Una reunión donde habla solamente uno o una persona que no es la autoridad en esa reunión, no es nada de eso, pero abarca la mayoría del tiempo, mata esa comunidad, ¿no? Porque hay un desbalance. Diseñar sin escuchar, ¿no? Hacer un programa, hacer una solución, ofrecer un servicio donde queremos que se involucre el vecino, queremos que se involucre la comunidad y diseñamos el servicio y le decimos, oye, ya lo tenemos listo, tú solamente tienes que hacer esto. Eso no es escuchar, eso es imponer. Entonces, también mata la colaboración, mata la alianza, mata la red, mata la comunidad. Y por último, los ritmos incompatibles, ¿no? Cuando trabajamos en red, hay que entender que la red no es la principal responsabilidad de las personas. Y así como entendemos que no todos hablan igual, no todos viven igual, pueden tener diferentes horarios, diferentes ritmos, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso. Y último tema antes de la actividad, les iba a comentar de la red de impacto, ¿no? La red de impacto es el último lugar donde estuve trabajando de manera dependiente. Es una ONG que existe desde Estados Unidos para toda Latinoamérica. Fue fundada por Agora Partnerships y un conjunto de organizaciones que fueron convocadas por Agora Partnership. ¿Y qué es eso? Agora Partnership es una ONG que se dedica a la aceleración de poblaciones vulnerables, de personas y de emprendimientos en México, Centroamérica, Colombia y bueno, también parte de Latinoamérica a través de otros actores aliados. Entonces, es una organización que sabe muy bien cómo trabajar en red y que durante la pandemia vio que había una necesidad para las organizaciones de soporte al emprendimiento, ¿no? O sea, estas de acá, del medio, ¿no? Estas organizaciones normalmente no tienen una comunidad, una red a la cual recurrir. Hay muchísimas redes para emprendedores, hay muchísimos espacios para los solucionadores, para que se conozcan, para que colaboren, pero estos de acá suelen ser los que organizan las redes, pero no los que tienen la suya propia. Entonces, la red de impacto es este espacio especial para estas organizaciones. Pero también, porque algunos de ustedes pensarán, oye, pero yo soy una de estas organizaciones, yo puedo unirme. De repente no, porque no eres una incubadora, no eres un consultor, pero es un emprendedor. Y tiene mucho que ver, porque las organizaciones que están acá son organizaciones que se dedican a los emprendedores. Entonces, lo que hace la red de impacto es organizar diferentes servicios para que estas organizaciones potencien lo que hacen. Y a través de estos servicios hay muchas cosas que los emprendedores pueden aprovechar. Becas, cursos, eventos, etcétera. Ahora, yo les quería contar acerca de la gobernanza de esta comunidad, porque se formó en la pandemia,
Les decía que fue fundada por Agora Partnerships, porque en la pandemia se dieron cuenta que, oye, están solos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para continuar con los contratos? Nos han dicho que nos quedemos encerrados en la casa y ahora, ¿cómo hago para dictar la capacitación que tenía programada? Me tengo que virtualizar. Algunos lo hicieron, otros murieron y muchos se tuvieron que adaptar, ¿no? Entonces, esta red proveyó eh, las herramientas o la información para que entre todos se pudieran apoyar y pudieran seguir creciendo. Porque además es como no van a dejar que por el COVID la cosa muera, ¿no? Sobre todo porque tiene un propósito muy especial, que es desarrollar, no es simplemente por pasión, porque hay que qué bonito hacerlo y además tiene impacto, así que está mejor, me voy a ganar un sitio en el cielo. No, es algo que es importante para el mundo, es desarrollo económico. Entonces, ¿cómo se organizaron? Al principio, las mismas personas comenzaron a asumir roles y estos roles se denominaban mesas directivas. Al tercer año más o menos, me contratan a mí, yo fui el director general de la organización y tuvimos que hacer cambios porque así como las mesas directivas fueron fundamentales para la constitución de la organización, vimos que después de un tiempo empezó a perder cierta relevancia. Ya no había COVID, ya se había normalizado la situación, entonces la gente no tenía esta urgencia por participar de las mesas, tomar decisiones, se abrió básicamente, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar de un modelo a consejo y comités. Oye, hay un consejo, sí, hay personas que se organizan, que se juntan, que toman las decisiones de arriba, más importantes, representado además o sea, que es un consejo de representación democrática, ¿no? Porque todos los miembros, los más de 300 organizaciones que forman parte, tienen derecho a votar, pero se nombra este consejo y todas las actividades ya se hace por medio de personas contratadas, ¿no? Estaba yo y había un equipo, hay un equipo. Y estas personas buscan nuevamente apoyo en las mismas personas, en los miembros, ¿no? Y ahí es donde se configura el elemento de los comités, ¿no? Entonces, que si lo vemos de una manera muy simplista, oye, las mesas directivas y los comités no es lo mismo, quizás, pero en las palabras, en el lenguaje, hay mucho poder. Entonces, fue como una evolución, una etapa de la gobernanza participativa. Y por último, en esta etapa, donde yo ya no soy parte de la red, ahora hay un coliderazgo desde el consejo y los directores, las directoras que ven diferentes procesos dentro de la organización, eh, se reparten estas responsabilidades y como comunidad funciona, ¿no? Hay organizaciones en donde tiene que existir la figura central, pero en la red de impacto se está probando un modelo de coliderazgo que está teniendo éxito. Entonces, bueno, eso cubre un poco los temas, pero yo quiero ahora regalarles esta pequeña actividad. De repente no serán 10 minutos, lo podemos hacer en 5. Es una actividad muy bonita que se llama el Consejo de todos los seres. Yo creo que acá podríamos... Ay, perdonen, me salté. Quería ver la hora, 10:48. ¿Cuántas personas hay en la sala? De repente podríamos hacer unos 3 Sí, grupos. No sé unas 15 si es personas. posible, Rocío. ¿Se Ah, puede? yo creo que unos Ok, dos grupos. podríamos hacer 2 Sí. salitas y básicamente se trata de responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué necesita tu territorio para funcionar como una red que se cuide y se sostiene? Pero hay una regla y es que cada persona tiene que escoger representar uno de estos elementos, ¿no? No actuar como sí mismo, sino ser el defensor del río, del bosque, de la comunidad, de la microempresa, de un joven, de un turista o un funcionario local. Hay varios roles, o sea que creo que para los 15 los podemos dividir perfectamente en 2 grupos y va a haber uno para cada uno. Miren que la mayoría no son personas, no son elementos, son la naturaleza, son esto. Y es muy, muy bonito porque en este ejercicio vamos a ver un poco qué sale cuando le damos voz a estos elementos naturales, inanimados. Entonces, eh,
Vamos a hacerlo y al regreso comentamos acerca de qué se sintió y qué cosas